Buenas tardes, estimados oyentes. Sean todas y todos bienvenidos al 17º webinar interactivo Conversaciones Fluidas. El tema central de este evento es proyectos hidroeléctricos de Venezuela y el desarrollo de su ingeniería. Mi nombre es Roviro Lobo y hoy tendré el gusto de acompañarles como moderador del evento. Antes de dar comienzo a la actividad, con el fin de garantizar una buena comunicación y optimizar los tiempos del evento, indicaré algunas recomendaciones. Mantener el audio apagado, configurar la vista como en foco y hacer las preguntas, comentarios o aclaratorias pertinentes en el chat, que al final nuestro expositor va a dar respuesta a ello. Dicho esto, inicio a la actividad. La Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, la YP en Venezuela, la IAR y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica se complacen en presentarles este espacio virtual denominado Conversaciones Fluidas, donde compartimos información técnica dirigida al público relacionado con el sector agua y saneamiento, compartiendo con destacados profesionales del sector hidráulico. En esta ocasión, tenemos el gusto de contar con la presencia del ingeniero Sergio Marín Ernst, ingeniero civil opción hidráulica de la Universidad Central de Venezuela, egresado en el año 1977. Cuenta con un posgrado en mecánica teórica y aplicada, también de la Universidad Central de Venezuela, del año 79, y una especialización en mecánica de rocas para obras civiles de la Universidad Simón Bolívar en el año 81. En cuanto a su experiencia académica, el ingeniero Marín ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería de la UCB, dictando cátedras como geometría descriptiva, mecánica racional, mecánica de fluidos e hidráulica de canales. También ha sido profesor de posgrado de la misma universidad, dictando la asignatura de estructuras hidráulicas en la maestría de Ingeniería Hidráulica. Ha capacitado cientos de profesionales a través de cursos de extensión para empresas públicas y privadas en distintos tópicos de ingeniería y tutorías in company en organizaciones como el BID, EDELCA y Fumbisis. A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en más de 300 proyectos multidisciplinarios de ingeniería, donde ha desempeñado funciones como especialista, líder de disciplina, director técnico, gerente de proyecto y consultor freelancer. Es el director fundador de MGR Consultores, empresa especializada en ingeniería hidráulica, geotecnia e infraestructura, y ha sido partícipe de numerosas publicaciones y artículos científicos en temas de aludes torrenciales, mantenimiento de presas y aprovechamientos hidroeléctricos. Algunos de los proyectos donde ha participado a nivel nacional se tienen la Central Termoeléctrica Planta Centro, el saneamiento del río Guaire, la Central Térmica de Tacoa, la Central Hidroeléctrica José Antonio Páez, los desarrollos de Uribante Caparo, el complejo de Macagua 2 y el proyecto Tocoma en el Bajo Caroní. Por su parte, fuera de nuestras fronteras, destaca su participación en la Central Hidroeléctrica del río Magdalena en Ecuador, el Plan Maestro de Escorrentía Superficial de Managua, Nicaragua, el Puente Río Toa en Cuba y algunos estudios para Latinoamérica con el BID. Más recientemente fue incorporado como miembro correspondiente por el Estado de Yaracuy en la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Por último, antes de darle la palabra a nuestro distinguido invitado, le recuerdo que activaré la cámara 5 minutos antes de finalizar su presentación. Bienvenido, ingeniero, el espacio es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla y la presentación que vamos a hacer está pregrabada. Entonces, a eso voy. Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Marín. Soy ingeniero civil de la Universidad Central de Venezuela. Esta tarde vamos a hablar sobre los proyectos hidroeléctricos de Venezuela y el desarrollo de su ingeniería. Agradecemos a la red de jóvenes profesionales
de Venezuela, YPN de Venezuela, por sus siglas en inglés, la invitación que nos hicieran para participar en estos eventos periódicos de conversaciones fluidas que ya se han hecho tradición en nuestro ámbito de la ingeniería hidráulica. Pude participar en una serie de proyectos hidroeléctricos en el país. La mayor parte de mi ejercicio profesional ha sido en el campo de los proyectos hidráulicos hidroeléctricos. Participé desde ingeniero proyectista, líder de disciplina y después gerente de proyecto y consultor. En esta conversación vamos a hablar de la historia, una breve historia de la ingeniería relacionada con los proyectos hidroeléctricos. Después hablaremos de las fases de diseño de las obras y los productos que allí se generan. Hablaremos de las características de los proyectos y obras en el ámbito de los requerimientos para el diseño y proyecto. Y finalmente, como conclusión, nos vamos a referir a lo que consideramos que son las tareas pendientes en el ámbito de estos proyectos para la recuperación del país. En los inicios, a fines del siglo XIX, el joven ingeniero Ricardo Zuluaga, en 1891, se enteró de que en Alemania se había resuelto el problema de la transmisión de electricidad a las grandes distancias. Se apersonó en el sitio y se documentó sobre ello, y luego llevó a cabo la construcción de la primera central hidroeléctrica en el Valle de Caracas, que le dio electricidad al mismo. Esta fue la central hidroeléctrica del Encantado. Él fundó la compañía anónima eléctrica, la compañía anónima Electricidad de Caracas. Esta empresa, en los primeros 30 años del siglo XX, construyó una serie de centrales hidroeléctricas como fueron Los Naranjos, Lira, Mamo, Caoma, Marapa, Curupao, El Encantado, Iscaragua y Naiguatá. De estas plantas, Curupao y Naiguatá funcionaron hasta el año 99, cuando las inundaciones de los sucesos de las inundaciones de las lluvias torrenciales de 1999 dañaron las obras de captación en el caso de Curupao y la central en sí, los aludes torrenciales que ocurrieron en la zona de Naiguatá. Como parte de estas obras, en el año 1928 se puso en funcionamiento el dique de Petaquire. El dique de Petaquire fue un embalse que alimentaba la central de Mamo y fue una de las primeras presas que se construyó en el país. La presa está ubicada en la vía que va desde cerca de la colonia Tovar hacia Carayaca. Es muy importante mencionar el papel que tuvo el Ministerio de Obras Públicas, que funcionó entre 1874 en su fundación hasta 1976, que fue el ente encargado de las obras de infraestructura y particularmente de las obras hidráulicas. Esa fue una gran escuela para nuestros ingenieros que allí trabajaron. En 1976 se creó el Ministerio de Ambiente de los Recursos Naturales Renovables, que fue un proyecto piloto o, digamos, innovador en América Latina. Ahí el ministerio pasó a centralizar los asuntos referentes a las obras hidráulicas y es propietario de las presas, el mismo ente que hoy día tiene otro nombre. En 1946 se creó la Corporación Venezolana de Fomento, que luego, en el año 1950, creó la Comisión para Estudios de Electrificación del Caroní. Esos primeros estudios identificaron la posibilidad de desarrollo en el cañón de Necuima, en Guri. Y
al mismo tiempo permitió la construcción y puesta en marcha de la central hidroeléctrica de Macagua 1 a finales de los años 50. Luego se creó la Corporación Venezolana de Guayana, que tenía como objetivo principal el desarrollo hidroeléctrico de la zona de Guayana y así como su desarrollo minero. Esta corporación, la Corporación Venezolana de Guayana, después conformó la CBG Electrificación del Caroní, EDELCA, que fue la que llevó a efecto la construcción y puesta en marcha de las obras del Bajo Caroní. Tenía como misión generar, transmitir, distribuir energía eléctrica enfocada en confiabilidad, eficiencia, competitividad, rentabilidad y excelencia ambiental en el desarrollo industrial del país. Un evento importante es que entre 1958 y 1962, CADAFE, la Compañía Anónima Nacional de Administración y Fomento Eléctrico, contrató a la empresa Sofrelec y Electricidad de Francia el estudio de la región andina y en la parte norte del Orinoco. Elaboró un informe técnico que se llamó Plan Nacional de Electrificación, y ese estudio identificó las potencialidades de desarrollo de los ríos Uribante, Doradas, Camburito y Caparo, que hoy día conforman el aprovechamiento hidroeléctrico Uribante Caparo, la central Santo Domingo y asimismo el río Capaz. Luego, a partir de los años 70, la ingeniería fue desarrollada por empresas consultoras especializadas en el tipo de proyectos hidráulicos. Muchas en los primeros inicios de estas empresas trabajaron con profesionales formados en el MOP y en el Ministerio del Ambiente, y en algunos de los proyectos trabajaron consorciados con empresas transnacionales. Estas empresas consultoras trabajaron íntimamente relacionadas con las empresas nacionales del país, llámese EDELCA y CADAFE, que también formaron amplios equipos de profesionales y técnicos en el área de estos proyectos. Estas empresas del Estado llevaron a cabo la construcción de los proyectos que mostramos en esta lámina que están en negritas: Macagua, Caruachi, Guri, en la zona de la cuenca sur del Orinoco. Los proyectos indicados en rojo son proyectos futuros, y en la zona de la cuenca norte, en la región andina, se ejecutaron las centrales que aquí están indicadas: Sanagatón, La Vueltosa, Masparro, Peñalángara y Páez, y las indicadas en rojo son por desarrollos potencialmente ejecutables en el futuro. Destacamos que en la zona andina cuenta con 1.16 gigavatios instalados en 5 plantas y con 12 unidades, y en la central de la cuenca sur del Orinoco, el río Caroní, se cuenta con 5 plantas que generan 15,75 gigavatios. Es de destacar que tanto en la zona andina los desarrollos futuros podían llegar a ser triplicados con el desarrollo de nuevos aprovechamientos. Se podría llegar a 3,5, se podrían agregar 3,5 gigavatios, y en las zonas del sur del Orinoco se podrían agregar 43,6. Vamos a mostrar unos esquemas aquí de algunos de estos aprovechamientos. Este es el Uribante Caparo, el aprovechamiento hidroeléctrico Uribante Caparo, el primer desarrollo que mostramos aquí a la izquierda, que trasvasa las aguas del río Uribante hacia la cuenca del río Doradas y genera 300 megavatios en la central Sanagatón. Aquí se muestran 360 porque esta central tiene capacidad para llevar a 360. El tercer desarrollo, donde están las presas Bordeseco y La Vueltosa sobre los ríos Camburito y Caparo, generan en la central La Vueltosa. Hay un desarrollo intermedio que no se construyó,
fue iniciado y después paralizado a principios de los años 80, que es el segundo desarrollo que prevé la construcción de dos centrales, la central La Colorada y la central Pajuilas. Este proyecto originalmente previsto en cascada para el turbinado de las aguas sucesivamente desde el Uribante hasta la Vueltosa, pues está interrumpido en el medio solamente se genera en el primero y el tercer desarrollo. Estas son vistas de las centrales existentes. Esta es la Vueltosa con la presa homónima y esta es San Agatón, ubicada en el primer desarrollo de Uriarte Caparro. Este es un perfil de las obras del río Caroní, el Bajo Caroní aquí a la izquierda, con Guri, aguas arriba, y sucesivamente agua abajo Tocoma, Caruachi, Macagua. Sabemos que Tocoma, como hemos mencionado, no ha sido concluida. Y vemos aquí desarrollos futuros, Tayucay, Auraima, Aripichí y Eutobarima. Aquí estamos mostrando unas vistas aéreas de los proyectos del Bajo Caroní, Macagua, Caruachi y Guri. Aquí queremos resaltar lo que decíamos antes, que si podemos triplicar la potencia aproximadamente de los desarrollos existentes, sumando esas potencias podemos llegar a 64.000 megavatios, o sea 64 gigavatios. Esto hace que Venezuela sea una potencia no solamente petrolera, sino potencia desde el punto de vista hidroeléctrico, y tiene uno de los potenciales más altos en América Latina y el Caribe. Con relación a las fases de diseño y los documentos de proyecto, los proyectos hidráulicos e hidroeléctricos, al igual que muchos otros proyectos de diferentes ramas de ingeniería, pasan por las etapas de ingeniería conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle y después construcción y puesta en marcha. En la ingeniería conceptual se produce el estudio de factibilidad, que llega a niveles de determinación de hacer las primeras presupuestos de obras, sobre todo con fines presupuestarios. La ingeniería básica se genera el anteproyecto y los documentos de licitación o documentos de contrato que sirven para sacar las obras a licitación pública, bien sean nacionales o internacionales. En la ingeniería de detalle se hacen los documentos detallados para construcción, y en construcción y puesta en marcha se hacen manuales de operación y mantenimiento. En cuanto al diseño, la ingeniería básica lleva adelante el diseño hidráulico. Se diseñan todas las obras desde el punto de vista hidráulico, su dimensionamiento, pasos de agua, niveles, etc. Se hace a través de análisis, bien sea por modelos numéricos o modelos físicos. Y prácticamente a ese nivel están definidas todas las dimensiones de las obras desde el punto de vista hidráulico. Desde el punto de vista estructural se hace el predimensionado de las mismas, se determinan los tamaños de los miembros estructurales, de los elementos estructurales, y se estiman las cantidades de acero. Es después, en la etapa posterior, en la ingeniería de detalle, que se hacen los planos detallados de construcción de estructuras. Bien, el diseño estructural comprende la elaboración de dos tipos de documentos. Los documentos que elabora el consultor o el proyectista, que son los planos de construcción, son planos ya realmente que tienen detalles del despiece de las obras en sentido de acero de refuerzo, el despiece del acero de refuerzo, los detalles de empalme, etc. Y estos sirven de base para la elaboración de los planos de taller o planos detallados de construcción del contratista, que son los planos que finalmente se llevan a la obra. Los planos del consultor se hacen por disciplinas: civil, eléctrica, mecánica, control, arquitectura y otros.
y los planos del constructor integran ya todas estas disciplinas en un solo documento, en un solo plano, y se hacen generalmente referidos a zonas o volúmenes de vaciado. En los manuales de operación y mantenimiento se elaboran en etapa de construcción, y es muy importante que en esa etapa final se hagan los estudios de riesgo, análisis de estudios de riesgo, y se elaboren planes de contingencia. Todo proyecto hidráulico debería tener su plan de contingencia. Con relación a las características de los proyectos de este tipo de obras, podemos decir que en su diseño se emplean desde elementos y modelos muy sencillos de las ciencias básicas de la ingeniería hasta modelos muy sofisticados, tanto desde el punto de vista civil, eléctrico o mecánico. Son proyectos multidisciplinarios y generalmente se construyen en lugares de difícil acceso remoto. Eso conlleva la necesidad de hacer investigaciones en sitio de topografía, geología, geodesia, materiales, etc. Tienen diversos usos. Pueden ser, además de los usos específicos de aprovechamiento hidroeléctrico o abastecimiento, también muchas veces tienen otros usos, como pueden ser la piscicultura, usos turísticos, control de inundaciones, control de sedimentos. Como dijimos, deben ser adaptadas al medio ambiente, a los recursos disponibles, y en este tipo de proyectos concurren disciplinas de la ingeniería civil, mecánica, eléctrica, hidrología, geología, geotecnia, topografía y geodesia. Pero además, en ciertas etapas intervienen, como son en los estudios de factibilidad, planificadores, economistas, sociólogos, como también ambientalistas que tienen que ver con los estudios de impacto ambiental, y especialistas en derecho y ordenamiento del territorio, porque estos proyectos generalmente involucran grandes expropiaciones. En las etapas, aquí vamos en las etapas previas a la construcción, y en la construcción se investigan los materiales. Aquí vemos un modelo, un laboratorio de suelo. Aquí hay un edómetro de gran diámetro en la figura izquierda. En el medio estamos ilustrando un terraplén de pruebas que generalmente se hace previo a la construcción de las presas de tierra. Y aquí a la derecha vemos la explotación de un préstamo de arenisca para luego la construcción de una presa de tierra, que en este caso es la presa La Honda. Es muy importante que resaltemos que en las etapas iniciales se definen los esquemas de aprovechamiento, que pueden ser múltiples, como en el caso del Bajo Caroní, que tenemos un desarrollo en cadena o en cascada desde Guri, pasando por Tocoma, Caruachi, llegando a Macagua. Y en el caso del aprovechamiento integral Uribante-Caparo, tenemos 3 desarrollos. El primer desarrollo sobre el río Uribante, que trabasa agua hasta la central San Agatón. Después está previsto, que no se ha desarrollado, pero se previó un segundo desarrollo que capta estas aguas, las trasvasa a una tercera cuenca y turbina en la central La Corodada, y esta tercera cuenca hace uso de las aguas de 2 ríos, el Camburito y el Caparo, además de las aguas trasvasadas, y las turbinas en la central La Vueltosa. El primero y el tercero desarrollo están en operación. Como esquemas de aprovechamiento queremos ilustrar que puede haber aprovechamientos donde la casa de máquinas está alejada de la toma. Este es un caso que ilustramos con un túnel de trasvase, una tubería forzada, una chimenea de equilibrio. Esto fue estudiado por modelo numérico y modelo hidráulico. El modelo numérico hizo un primer análisis con coeficientes de pérdida de carga estimados con base en la literatura técnica, y el modelo hidráulico permitió la determinación precisa de estos coeficientes de pérdida de carga para afinar el afinamiento del modelo. Coeficiente de pérdida de carga en el pozo de oscilación, ello para el estudio de las oscilaciones de masa. Aquí vemos un esquema donde se muestra el análisis inicial, modelo numérico, y el análisis final que se hizo con los coeficientes ya ajustados de acuerdo a los resultados del modelo.
Tenemos el caso de una obra de toma cercana a la casa de máquinas, que es el caso, por ejemplo, de Macagua 2 y de Curi. Aquí tenemos la obra de toma, la tubería forzada, la turbina, la descarga, y aquí el generador, que a partir del generador después salen a través de las barras, van a los transformadores. Los transformadores hacen una transformación de la tensión para poder transmitir la energía por la línea de transmisión. Aquí vemos una vista de la central Macagua 2 en construcción, tubería forzada y zona turbogeneradora en plena construcción. Tenemos el caso también de obras de toma cercanas o integradas a la casa de máquinas, como el caso de Tocoma, donde aquí vemos la toma, la zona turbogeneradora, y aquí una vista de la turbina, una turbina que se está instalando, en este caso una turbina muy similar a la de Tocoma, que es la de Carhuachi, de una turbina Kaplan. En el diseño civil es muy importante la interrelación con la parte de disciplina eléctrica y mecánica. Sobre todo el dimensionado de las casas de máquinas se hace estrechamente con los requerimientos mecánicos. Ahora, en las dimensiones de estas máquinas queremos resaltar que se determinan a nivel preliminar o a nivel básico a través de estimaciones que se hacen basados en estadística, y se hacen estimaciones de las dimensiones, de pesos, lo cual lleva pesos y otros detalles técnicos. En el caso civil, la separación de las máquinas, entre los ejes de cada una de las máquinas, está en función de lo que dicte o que gobierne desde el punto de vista mecánico. Y se determinan las dimensiones, además de las turbinas, se determinan pesos de turbinas, generadores, con lo cual es necesario también después dimensionar grúas, equipos auxiliares, equipos de control. Entre los años 70, 80 y 90, este dimensionado se hacía basándose en estadísticas provistas por publicaciones especializadas, y en los últimos años se hace basándose en modelos que tienen las empresas consultoras o las empresas fabricantes de equipos, previendo las dimensiones finales de los equipos que son diseñados ad hoc y son objeto de modelo, etcétera, para las pruebas finales antes de la instalación en sitio. Aquí vemos dos esquemas, un esquema típico con una turbina Francis, esta vista al nivel de generadores, y queríamos mostrar que aquí hay otro caso que es también de turbina Francis, pero que tiene adosado una descarga sincrónica por requerimientos de la interacción entre la tubería forzada y las máquinas. Vamos a ilustrar algunos modelos. El modelo hidráulico de Guri. El modelo hidráulico permitió el estudio de la operación del aliviadero, entre otras cosas. Aquí vemos la salida del flujo en el salto de esquí, que aquí se ve en prototipo. Mostramos aquí un modelo hidráulico de un sistema de aireación en túnel. El objeto de este sistema de aireación era poder determinar las dimensiones de los aireadores. Son aireadores para prevenir cavitación. En la entrada del aire previene la cavitación a flujo a alta velocidad. Entonces, esto estudiaba las dimensiones y de manera de garantizar que no hubiera obstrucciones del flujo. El punto de vista estructural, como hemos dicho anteriormente, podemos ir desde modelos muy sencillos, como el caso que vamos a ilustrar después, con ecuaciones básicas de equilibrio. En el caso del análisis de estabilidad se trabaja con modelos de sólidos rígidos. La dificultad de este análisis está en todo caso en la determinación de la carga, y los modelos pueden ir a casos extremos de necesidad de modelos por elasticidad y elementos finitos. Este es el caso de un análisis de diseño estructural de un tapón. Aquí actúa la presión hidrostática, es un tapón que cierra, un tapón de concreto que cierra un túnel que inicialmente opera como desvío y después
es clausurado, y vemos el diagrama de cuerpo libre. A través de las ecuaciones de equilibrio se determina la fuerza normal y tangencial, o las tensiones normales y tangenciales, para verificación de la capacidad si las cargas no superen la capacidad de la roca. Y en este caso estamos mostrando, de análisis diseño estructural, un caso de elemento finito, que es la Aconcagua 2, donde en este se muestra la interacción entre la toma y la casa de máquinas. Las paredes del canal que llevan las aguas a la zona turbogeneradora son de dimensiones menores respecto de otras estructuras de la casa de máquinas, y aquí se estudiaba o se estudió los esfuerzos tanto normales como tangenciales que permiten verificar la capacidad del concreto, y además de eso el diseño del acero de refuerzo. Vemos aquí una vista del modelo tridimensional en AutoCAD que permitió sacar la información para el modelo tridimensional de elemento finito, y esta es una vista de la zona turbogeneradora de Tocoma. Algunas vistas de las obras en construcción: Aconcagua 2, tuberías forzadas, caja espiral en construcción en sitio. Esto es en Tocoma. Aquí se ve el armado de los muros del aliviadero. Esos muros están aquí abajo, y esta es la zona turbogeneradora. Una vista ya de una casa de máquinas construida, como es el caso de Aconcagua 2. Una vista interna de la casa de máquinas, y una vista desde la zona del canal de descarga, donde vemos los generadores y el cuerpo de la pared del muro grúa aguas abajo de la central. Ya para concluir, nos vamos a referir a lo que consideramos que son las tareas pendientes en esta área de proyectos. A nivel nacional, el país requiere la recuperación de todo el parque hidroeléctrico existente. Esa será una labor titánica de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos existentes. Y también es muy importante después el acometer nuevos proyectos para poder aprovechar el potencial hidroeléctrico que hemos referido que tiene Venezuela. En lugar de quemar combustibles fósiles, pues podemos generar energía para el desarrollo del país, y más bien utilizar los combustibles fósiles en su comercialización. La solución de los problemas eléctricos del país pasan por la utilización de grandes proyectos, bien sea de tipo termoeléctrico o hidroeléctrico, complementados con algún tipo de energías, bien sea eólica o fotovoltaica. El caso de la energía hidroeléctrica es una energía limpia. Cuando hablamos de energías limpias, pues está la hidroelectricidad, está la energía eólica y la energía solar. En el caso de Venezuela tenemos grandes posibilidades de trabajar con grandes potencias que permitirían la recuperación del parque industrial, o la utilización del parque industrial y el desarrollo de nuevas industrias. Ahora, en el ámbito docente será necesario formar nuestras nuevas generaciones con cursos de pre y posgrado, y para ello será necesario tener el concurso de personal especializado, de los ingenieros que de alguna manera trabajaron anteriormente en el sector, que han migrado, que estén dispuestos a colaborar en la formación, y desde el punto de vista del ámbito profesional y empresarial, pues será necesario constituir nuevos grupos de trabajo de profesionales. Aquí será muy necesaria y será muy importante la transferencia tecnológica, tanto de los profesionales que mencionamos que estén en el extranjero, como de empresas que sean empresas fabricantes o empresas proyectistas, que permitan la transmisión de conocimientos a los profesionales del país, así como en el pasado se formaron, como dijimos en la breve reseña histórica. Será necesario que el país establezca leyes
reglamentos que exijan la transferencia tecnológica, tanto en el ámbito de diseño, en los aspectos de supervisión y construcción de obras, como en los temas de operación y mantenimiento. Será necesario recuperar toda la cantidad de técnicos que teníamos especializados en la operación y mantenimiento de nuestras obras. Bueno, no me queda más que agradecer su atención, su paciencia y nuevamente agradecer la invitación que nos hicieran a participar en las conversaciones fluidas. Quedamos a la orden para consultas, aclaratorias, comentarios. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por su presentación, ingeniero. Bueno, a la orden. Bueno, en esta segunda etapa iniciaremos el ciclo de preguntas por parte de los asistentes, bajo la siguiente dinámica. Leeré cada pregunta, comentario o aclaratoria para que puedan ser respondidos la mayor cantidad de estos en el tiempo que nos queda del evento. Perfecto. En el orden que nos hicieron las consultas, Pedro Palma nos dice: ¿en qué fase se encuentra el estudio de sedimentos que podrían llegar al embalse? Bien, la determinación de los volúmenes de sedimentos se hace en las etapas iniciales, las etapas previas de los estudios hidrológicos. Se elaboran, por una parte, los estudios hidrológicos determinan caudales de escorrentía, caudales medios, caudales de crecidas, y dentro de ese plan está también la determinación de caudales de arrastre de sedimentos, que es lo que se denominan caudales sólidos. Estos volúmenes tienen que ser determinados por cuanto la acumulación de sedimentos en el embalse es lo que se denomina volumen muerto, y ese volumen puede reducir la capacidad de almacenamiento de los embalses. Al mismo tiempo, hay que determinar cuáles son los niveles que pueden alcanzar en la vida útil esos sedimentos y evitar que las obras de captación sean afectadas por esos niveles. Es decir, no se puede permitir que los sedimentos entren a las obras de captación y conducción. Quiero resaltar que una de las grandes ventajas de nuestro río Caroní es que ahí prácticamente no se producen sedimentos. Esto lamentablemente puede cambiar con la explotación, la sobreexplotación que se está haciendo en las cabeceras del río Caroní. Bien. Bueno, siguiente pregunta. Ada Moreno consulta: ¿existen nuevos desarrollos proyectados que se basen en microcentrales hidroeléctricas? Sí, cómo no. Existe un potencial muy importante en la zona andina, donde hay posibilidades de desarrollo desde centrales hidroeléctricas medianas hasta pequeñas centrales y microcentrales. Eso, además de las centrales hidroeléctricas, que las microcentrales que se pueden desarrollar en la zona de Guayana, y que ya se ejecutaron en una época que se las ejecutó Edelca. Hay una serie de poblados indígenas y no indígenas que se alimentan con microcentrales. El caso de Canaima, que se alimenta con una microcentral. Y repito, en los Andes hay muchísimas posibilidades, hay un potencial bien importante identificado que permitiría el aprovechamiento con pequeñas, medianas centrales hidroeléctricas e inclusive microcentrales. Bien. Pedro Palma complementa su consulta con la siguiente interrogante: ¿cómo tratan el problema de sedimentos en las obras de toma?
Bueno, en las obras, para las obras de toma, el problema de sedimento se trata en la siguiente forma. Se determinan los volúmenes que se pueden producir durante la vida útil y con base en esos volúmenes se estima el nivel a donde van a llegar. Eso es lo que se suele llamar como nivel muerto. Y entonces las tomas deben ser colocadas, la captación, por encima del denominado nivel muerto. Perfecto. Edilberto Guevara pregunta, ¿en qué porcentaje se está usando el Parque Hidroeléctrico Nacional y si se considera el río Caura como una alternativa en el futuro? Bueno, datos precisos sobre el aprovechamiento del parque hidroeléctrico actual no los tenemos porque esos son datos que no son públicos. Sin embargo, sabemos que en la cuenca del Caroní, si bien la potencia instalada está en el orden de 15.000 megavatios, tenemos entendido que la generación está en el orden de los 8.000 o 9.000 megavatios. Ese es un dato extraoficial que se tiene. Bien, eso. Perfecto. Había una segunda parte de la pregunta que no recuerdo. ¿Era esa? Era esa, ok. Sí. Era sobre el proyecto del Caroní, la segunda parte. Río Caura. Perdón, del Caura. Sí. Hay un proyecto del que se denomina Caura Paragua. No lo mostramos en el perfil de los ríos de la cuenca sur del Orinoco, pero sí está previsto el trasvase Caura Paragua. No como un aprovechamiento de regulación en el río Caura, porque se ha identificado que hay problemas ambientales allí que se deben evitar. Entonces lo que se ha pensado es en una derivación, y es la derivación Caura-Paragua, que llevaría aguas hacia la cuenca del Caroní. Perfecto. Ingeniero, siguiente pregunta. Samuel Hernández, el proyecto del río Capaz, ¿hasta qué nivel de estudio y detalle llegó? ¿Por qué se desfasó tanto? ¿Es un sitio muy complejo? Bueno, con respecto al río Capaz hay varios estudios interesantes. Ese río tiene un potencial muy interesante desde el punto de vista de obra de regulación, y también hay la posibilidad de desarrollo como un sistema de rebombeo. ¿Cuál es el sistema de rebombeo? Los sistemas de rebombeo trabajan de la manera siguiente. Se hace una captación en un lugar con cierta capacidad de regulación, y esa captación lleva las aguas hasta un sitio donde se turbina, y ese esquema de operación funciona en horas pico. En horas de bajo consumo, las aguas que fueron turbinadas se regresan a través de bombas y alimentan otra vez el embalse aguas arriba, para que de luego en horas pico sean nuevamente turbinadas. El desarrollo del río Capaz tiene el atractivo de que es un sitio que geométricamente puede servir para una solución esa de rebombeo. Es un proyecto que no se ha cometido en la ejecución, pero digamos que está en el catálogo o en la bolsa de proyectos que se pueden hacer. Esos proyectos llegaron a nivel conceptual, pero no a nivel de ingeniería básica. Bien. Siguiente pregunta, David Castillo. ¿Cómo integrar mediante la adaptación las obras hidráulicas que su uso prioritario no son para hidroelectricidad? Bueno, se puede integrar de muchas maneras. Bueno, el primer uso, que no es solo de hidroelectricidad y que es prácticamente una constante, es el control de crecientes. Una vez que se hace una obra, sobre todo regulación,
la consecuencia directa es que se hace regulación de crecientes y muchas veces se hace regulación de sedimentos. Se hacen usos colaterales para abastecimiento de agua. En el caso de las obras del Caroní, el principal uso es de hidroelectricidad, que los caudales son gigantescos. Estamos hablando de 5.000, 6.000 metros cúbicos por segundo. Y muchas de estas obras tienen captaciones para abastecimiento. Y si pensamos que Caracas, el consumo pico de Caracas estaría en el orden de 20 metros cúbicos por segundo, si pensamos en la extracción para abastecimiento de órdenes de medio metro cúbico por segundo, un metro cúbico por segundo, esos son caudales que prácticamente no afectan mayormente la generación. Entonces, esos son usos colaterales que se pueden hacer. Además, es sabido que se puede aprovechar los embalses con fines turísticos y recreativos. Por ejemplo, en la presa La Honda se hacían en una época competencias de esquí acuático, como también se ha hecho en el embalse de Guri. Así que hay muchísimos usos colaterales. Y una cosa que uno estudia cuando se habla de los aprovechamientos hidráulicos es que prácticamente no existen proyectos hidráulicos de monoaprovechamiento, sino que son múltiples aprovechamientos. Así es. Siguiente pregunta, ingeniero. Gilberto Velasco, ¿has tenido conocimiento sobre el estado actual de Tocoma? No, la verdad es que no tengo conocimiento del estado actual de Tocoma. Sé que probablemente, al igual que algunas personas ligadas con el proyecto, se sabe que fueron clausurados tres de los ductos de desvío. Cuando digo clausurados, es que la central Tocoma la construcción de la central Tocoma previó dos desvíos del río. Primero, el desvío del río Caroní por la margen derecha, y había un espacio de varios kilómetros por donde corría el río Caroní, mientras se construían las zonas del aliviadero, de la casa de máquinas y presas de gravedad. Eso primero se construyeron ataguías y luego, después de eso, de las ataguías que se pusieron en seco las diferentes áreas, pues se construyeron el aliviadero, la casa de máquinas. El aliviadero llegó a un punto en que estaba suficientemente desarrollado y se hizo lo que se llamó el segundo desvío del río. Las aguas comenzaron a pasar por el aliviadero por unos ductos que van por debajo de las ojivas donde van las compuertas, donde se instalan las compuertas radiales de control. Y se descerró el primer desvío que iba por la margen derecha. Entonces las aguas comienzan a pasar por estos ductos. Una vez concluidas las ojivas donde se instalan las compuertas, esos ductos deben ser cerrados y clausurados. Sabemos que se han cerrado los ductos que corresponden al menos a 3 compuertas de 9 canales que tiene. Y hasta ahí es donde conocemos. De resto, sabemos que hay cantidades de equipos que fueron suplidos, que fueron guardados en depósitos, pero no sabemos cuál es la situación actual. Se trabajó fuertemente en la instalación de los equipos de generación de la unidad 1 y la unidad 2. Tocoma tiene 10 unidades, o prevé 10 unidades. Se trabajó fuertemente en las unidades 1 y 2, pero no llegaron a la fase de pruebas ni de puesta en operación. Y ahí se paralizó el proyecto. Bien. Gilberto Velasco, quien fue el que realizó la pregunta, hace el comentario que entiende que fueron clausurados casi todos los ductos bajo las ojivas. Si vemos la foto que mostré, una foto que mostré al final, que fue una foto tomada en el 2016, allí se observaban clausurados solamente 3 canales. La verdad es que hay informaciones encontradas
Yo he oído decir que todos los ductos fueron clausurados, pero también he oído decir que faltan muchos ductos por clausurar. Entonces es un mar de informaciones contradictorias. La información que tengo es que 3 fueron clausurados y de los demás no conozco el estatus. Bien. La siguiente consulta. Pedro Palma. ¿Qué criterios utilizan para decidir si un sitio tiene potencial de generación o no? Bueno, eso se determina a través de estudios técnico-económicos. En primera etapa, los estudios preliminares hacen evaluaciones hidrológicas de los caudales aprovechables, el salto disponible, se estiman las potencias y más que potencia, además se estima la energía que se puede generar y el costo de la energía se estima, o sea, se hace un prediseño hasta un cierto punto que se puedan hacer estimaciones de costo de construcción de obras. Y después de ello se hace se hace un análisis técnico-económico y se ve la factibilidad o no del aprovechamiento. Si la energía es suficientemente económica, pues hay la posibilidad de hacer el desarrollo. Bien. Siguiente pregunta. Ada Moreno. ¿Está funcionando la central del embalse José Antonio Páez? Es decir, ¿se encuentra generando hidroelectricidad? La verdad que no lo sé. Esa información no la dispongo. Como dije antes, esa información confidencial que no es pública, hace años era público. Uno podía entrar en las páginas de CADAFE o de DELCA y veía diariamente cuál era la generación, etcétera. Pero hoy día eso no es conocido. Bien. Henry Sarmiento pregunta, ¿comenzar por las grandes obras hidroeléctricas o construir pequeñas centrales, como menciona, de microcentrales? ¿O cuál otra ruta es la más factible? Bueno, es que yo pienso, es mi opinión particular, que hay que acometer los dos casos. Para el desarrollo para el gran desarrollo industrial del país, pues requerimos recuperar y producir energía en gran escala. Y eso llevará tanto a la recuperación de los sistemas actuales como en la construcción de nuevos desarrollos con potencias interesantes. Pero también se puede acometer la política de desarrollo de menores potencias que pueden ser incluso con esquemas de asociaciones público-privadas. Esta es una solución que se tiene implementada en muchos países de América Latina. Los particulares invierten en centrales de menor capacidad, sean medianas o pequeñas centrales, y luego le venden la energía a la red, se la venden al sistema eléctrico, al sistema interconectado. Esa es una solución que no está descartada. En nuestro caso, que hemos visto los problemas que se han generado por la transmisión, o sea, en el Bajo Caroní, tenemos grandes potencias y tenemos la energía más barata del mundo, pero transmitirla tiene problemas logísticos que hemos visto, como pueden ser en algún momento vulnerable el sistema de transmisión. Y tener las fuentes de generación cerca de los lugares de consumo es una ventaja. Entonces, allí yo en particular pienso que la política que se llevó de lo que se llamó generación distribuida, con pequeñas centrales, con pequeña generación termoeléctrica, pues eso hubiera sido realmente útil si se hubiera hecho con centrales hidráulicas. Pero realmente esa generación distribuida, bueno, conocemos que los resultados no fueron muy felices. Bien. Ingeniero, por cuestiones de tiempo le voy a leer la última pregunta. Dice, bajos niveles de embalse en Camburito Caparo en verano. ¿Se pueden explicar por sobreuso? ¿Factor de planta 0.25 no respetado?
Sí, precisamente la noticia que tenemos es que esos embalses han sido sobreexplotados, pues. No se han respetado los factores de planta. Y la noticia que tenemos es que los niveles de embalse, tanto en Camburito Caparo como en el primer desarrollo, en el Uribante, en el embalse Uribante, pues son muy bajos por sobreexplotación. Nosotros tuvimos un caso que fue público y notorio, que fue la sobreexplotación de Guri hace unos años, cuando se llegaron a niveles peligrosamente bajos. Entonces, cada uno de los aprovechamientos tienen su esquema de operación, y tal como dicen, si no se respetan los factores de planta, si tenemos una planta con factor 0.25 y lo explotamos a 0.50, pues tarde o temprano vamos a tener el embalse muy bajo. Bien. Bueno, ingeniero, hay varios mensajes de felicitaciones y agradecimientos. Voy a leer las conclusiones del evento. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por su valiosa contribución en esta 17ª edición de Conversaciones Fluidas. Los miembros de la YPM Venezuela, IARC y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica estamos agradecidos con usted. Esperamos que este evento haya sido de su agrado y le invitamos a que sigan uniéndose a nuestras conversaciones fluidas. Para más información sobre este y otros eventos, les invitamos a seguir nuestras redes sociales, donde se estará compartiendo toda la información. Tenemos el canal de YouTube y también las redes sociales que fueron publicadas durante el evento en el chat. No olviden dejar su feedback y sugerir otros temas que les gustaría escuchar en los próximos eventos. Y para finalizar, por favor, les pido que habiliten la cámara para una foto grupal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero, y a todos los que asistieron el día de hoy. Y bueno, hasta la próxima.